nombre de Jesús. Amén y amén, gloria al Señor. Mire nomás, yo pensaba que iba a estar solo con Tomás hoy aquí con este frito, pero bueno, ya nos unimos unos cuantos que vencimos el frito. Qué bueno, qué bueno. Pueden tomar sus asientos. Le damos gracias al Señor por la oportunidad que hemos tenido de estar estudiando este hermoso, cortito pero muy poderoso libro de la primera carta del apóstol Pedro, donde nos enseña cómo enfrentar las persecuciones. Hoy vamos a estudiar el capítulo 4, desde el versículo 1 al versículo 11, y la próxima semana recuerde que ya, aunque usted no lo crea, ya es semana de Navidad, ¿ya? Se terminó el año prácticamente, ya, algo increíble. Entonces el día viernes tenemos el servicio de Nochebuena a las 6 de la tarde, el próximo viernes. Planeé estar aquí, viene temprano, 6 de la tarde, adoramos juntos al Señor y nos vamos listos para celebrar la Nochebuena en familia. Entonces el próximo martes no vamos a tener estudio bíblico el martes, entonces recuerde eso. Y después vamos a estar terminando esta hermosa carta, y en el año que comienza vamos a continuar en la segunda carta de Pedro, que son apenas 3 capítulos, pero 3 capítulos cargados de dinamita poderosa. Así que, ¿estamos listos para estudiar? Amén. Agarre su Biblia, Tomás. Damos gracias a Dios por la vida de Tomás y que ha estado compartiendo la palabra, y me siento muy orgulloso de aprender también con él. Gracias, José. Buenas noches. ¿Cómo están? Bendecidos. ¿Con frío? ¿Tú cómo sigues de tu espaldita? Ya se puso rico, ya se calentó. Ya estamos adentro. ¿Tu espaldita cómo sigues? Bien, gracias a Dios. Gracias a Dios. Ok, mis hermanos, otra semana más. Parece que es la última semana del año para nosotros. Así que les voy a dar un poquito más versículos esta semana que otros días. ¿Ok? Amén. Amén. Vamos a empezar, vamos a ir a nuestro libro primero de Pedro, capítulo 4, versículos del 1 al 11. Me dicen cuando estén ahí, por favor. ¿Cuál al 11? Del capítulo 4, versículo 1 al 11. Y si se pueden poner en pie para la lectura de la palabra de Dios, por favor. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en las lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de desolación, y os ultrajen, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios. El poder de Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Señor, te damos gracias por este tiempo que tenemos, otra semana más, Señor, de poder estudiar tu palabra por medio de esta carta, Señor, que sabemos de que es tu palabra hecha en lenguaje de hombres, Padre. Te damos gracias por ella, sabemos de que en ella hay vida. Señor, te pedimos de que sea el Espíritu Santo que nos enseñe el día de hoy, Señor, y que podamos aprender, Padre, y que podamos poner en práctica lo que aprendemos. Te pido, Señor, por los hermanos que están en camino, por los que no han podido venir, Señor, te pedimos por ellos y te pedimos, Padre,
por cada uno de nosotros acá en nuestras necesidades. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pueden sentar, hermanos. Gracias. Bueno, este es, los versículos 1 es básicamente la continuación de lo que vimos la semana pasada. Porque empieza un poco rápido, dice, puesto que en Cristo. Como decir, entonces en Cristo. Porque terminó diciendo el versículo 22 del capítulo 3, habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios, y a él están sujetos los ángeles, autoridades y potestades. Puesto que Cristo, versículo 1, ha padecido no por nosotros en la carne, en la carne, vosotros también amaos del mismo pensamiento, puesto que ha padecido en la carne, terminó con el pecado. Algo que me llamó mucho la atención de esto es de que si yo les pregunto qué es lo que el capítulo 6 de Efesios dice, ¿quién va a ser el primero que me dice qué es lo que dice? El pastor. La armadura de Dios. Armadura de Dios. Amén. ¿Qué es lo que nos dice Efesios capítulo 6, versículo 10? Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Versículo 14 dice, tal pues, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, sobre todo tomar el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Versículo 17, y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Ok? ¿Qué es lo que nos dice en el versículo 1? Dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros, versículo 1 del capítulo 4 de 1 de Pedro, dice, puesto que a Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Entonces, en Efesios se nos dice de que tenemos que ser armados con todas estas cosas, ¿verdad? Las cosas externas, se nos usan símbolos de cosas externas para que podamos entender cómo proteger nuestras mentes, nuestros corazones y nuestro caminar, cómo protegernos de los ataques del diablo. Pero hay una cosa más importante que esto, que dice que tenemos que estar armados del mismo pensamiento que Cristo. ¿Por qué? Porque dice, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Cuando nosotros vemos que tenemos que tener del mismo sentir, ¿se acuerdan que la semana pasada vimos Filipenses capítulo 2? Dice, sean del mismo sentir que Jesucristo, que aun siendo Él Dios, no se estimó como Dios, sino que se puso en forma de siervo, ¿verdad? Entonces, de ese mismo pensar, ¿ok? ¿Cómo nosotros conocemos la mente de Cristo? A los que han estado como, que está diciendo el hermano, ahorita viene todo junto, ¿ok? ¿Cómo conocemos nosotros o somos del mismo pensamiento de Cristo? Estudiando las Escrituras, porque Él mismo leyó las Escrituras. ¿Cómo sabemos nosotros del Dios que creemos? Porque Él nos ha dejado su palabra para que la estudiemos. ¿Cómo conocemos la mente del Creador? Porque Él nos ha dejado su palabra para que la estudiemos. Entonces dice Romanos capítulo 12, versículo 1 al 2, dice, seamos transformados a la imagen de Cristo. Entonces tenemos que estar del mismo pensamiento. Así como es bien fácil para nosotros decir, en Efesios capítulo 6 habla de la armadura de Dios, así tenemos que ser fáciles en recordar que tenemos que estar armados del mismo pensamiento que Cristo. Versículo 2 dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Cuando nosotros vemos el versículo 2, muchas personas piensan que aquí está hablando de Jesucristo todavía. Porque dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Versículo 2, para no vivir el tiempo que resta en la carne. Pero si nosotros cometemos ese error de decir de que en el versículo 2 se está hablando de Jesucristo,
estamos inconscientemente aceptando o diciendo de que él en algún tiempo anduvo en la carne, pero no así como de que él vino y se hizo carne, sino que conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios, diciendo, él era como un hombre pecador como nosotros, y ahora después de que murió, ahora hace la voluntad de Dios. Pero no está hablando de Jesucristo, está hablando de nosotros. De nosotros. ¿Quién es la audiencia de Pedro? Los que están perseguidos. Él les acaba de decir de que todo dominio, todo reinado está bajo la autoridad de Jesucristo. Entonces, en el versículo 3, cuando dice, basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Esto me acordó mucho de lo que R.C. Sproul, hoy hace 4 años murió el doctor R.C. Sproul, era un gran teólogo y maestro. Él contaba sobre la historia de Aurelio Agustín. Aurelio Agustín era alguien de que andaba perdido, o sea, él creció en una casa cristiana, pero él no era cristiano. Pero él dice que muchas veces llegaba y se sentaba bajo de un árbol y decía, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Porque él sabía, y como dice en Eclesiastes capítulo 3, versículo 11, de que Dios ha puesto eternidad en los corazones del hombre. Dice que una vez estaba Agustín caminando por un jardín y que escuchó unos niños jugando y decían lo siguiente, Tololeg, que significa levanta y lee. Entonces él tomó esto y encontró una copia del Nuevo Testamento. Y si vamos rapidito a Romanos capítulo 13. Versículos 13 y 14 dicen, andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. ¿Qué es lo que entendió ese día Agustín? De que la manera en que él vivía no era la manera que glorificaba al Señor, sino que ese día él se convirtió y cayó a sus rodillas y pidió al Señor. Ahora, cuando nosotros hablamos de que, así como eso que pasó, de que él escuchó a unos niños jugando y decían todo leg, ¿verdad? Muchas de las veces yo he escuchado de muchos predicadores y tengo amigos también, de que lo que hacen, yo me acuerdo una vez que un pastor me dijo esto a mí, esto no es historia, no me lo inventé, esto es cierto. Él me dijo, yo una vez conocí a un pastor que era tan sabio, me dijo, de que él abría, todos los domingos cuando él llegaba, abría la Biblia y donde cayera, de ahí predicaba. Y decía yo, si hubiera sido tan sabio, se hubiera preparado. Porque no nos debemos apoyar en nuestro propio entendimiento. Entonces muchos cristianos ahora en día, lo primero que hacen es decir, déjame ver aquí, ok, un ungüento y el perfume alegran el corazón. Que me voy a echar loción. ¿Verdad? O sea, muchas personas usan la palabra como que si fuera una ruleta rusa, a ver dónde cae. Ahora, lo que pasó aquí con Agustín es algo que pasó por la soberanía de Dios. Esto no es la manera que se hacen las cosas, pero el Señor aún así puso todo para que este hombre se convirtiera, y él es uno de los mejores expositores que han habido de ciertas doctrinas. Entonces, cuando dice, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en las lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Dice, no se cansan con el tiempo que tienen, con el tiempo que tuvieron de estar haciendo todas estas cosas. Yo anduve 23 años de mi vida como no creyente. Tengo 29, 5 años. Tengo muchísimo que aprender.
porque lo que yo sabía y hacía muy bien, lo viví por 23 años de mi vida. Yo soy un niño de 5 años porque volví a nacer. Entonces tengo, ¿qué? 29 años que me tengo que poner las pilas y tenemos mucho que aprender. ¿Hace cuánto volvió a nacer usted? ¿Y está usted en el nivel en el que tiene que estar? No se trata de saber las respuestas de todo, sino que usted, ¿se acuerda lo que leímos en Primera de Pedro, capítulo 1, que decía, perdón, capítulo 2, que decía, desead, capítulo 2, versículo 2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado de la benignidad del Señor. Es bien fácil para nosotros decir, cuando yo no era cristiano, hacía esto, hacía lo otro. Y muchas de las veces lo hacemos de una manera como una manera como cuando alguien se muere y estamos de luto porque ya no hacemos las cosas que hacíamos antes y no tenemos gozo en esas cosas, sino que lo que está diciendo Pedro aquí está diciendo, no, que no les bastó con lo que vivieron. No fue suficiente el montón de cosas que hicieron, que agradaban es como andaban como los gentiles, que andaban en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías, que no fue suficiente. Y muchas veces nosotros vemos nuestras vidas y pensamos de las cosas que hacíamos antes, decíamos, ya no puedo hacer esas cosas, como que estuviéramos de luto. Que no fue suficiente para nosotros. Y Pedro está diciendo esto porque antes, en esos tiempos, era básicamente entraban a un lugar donde era una casa de oración, era una casa de oración, era casa de sacrificio, era un restaurante, era un bar y un prostíbulo al mismo tiempo. Y llegaban todos los gentiles y decía, vamos. Entonces cuando Pedro está diciendo esto, le está diciendo que no les basta. ¿No les bastan estas cosas? Dice el versículo 4, a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y los ultrajan. A ellos, ¿no le ha pasado a ustedes? Yo les voy a dar un ejemplo bien simple y solamente quiero que agarren ese pensamiento y lo trasladan para lo que está diciendo acá. Mi esposa es de El Salvador y yo soy de Guatemala. Ella, cuando yo le digo que me haga un pan con frijoles, ella agarra el pan y lo corta por arriba. Así. Y cuando me lo enseña, le digo, ¿y esto qué es? Así no se hacen los panes con frijoles. Se cortan a un lado. Cuando yo vi eso, se me hizo tan extraño que dije, no, hombre, ¿cómo va a ser? Y me dice, no, es que así lo hacen. Ahora, cuando un incrédulo, usted le dice, yo no puedo hacer eso, perdón. ¿Cómo? ¿Cómo hacer eso? Porque ellos están tan extraños a la vida de un cristiano que ellos se asombran de ver la diferencia entre usted y el mundo. Dice, a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y hablan mal de ustedes. ¿Cuántos de ustedes, mejor no digo eso? ¿Cuántos de ustedes han escuchado que están hablando de ustedes por sus creencias? Es que el cristiano, ahí va la aleluya. Dice, capítulo 2, versículo 15 de esta misma carta. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Haciendo el bien, no haciendo las cosas que ellos hacen. Imagínese usted, yo he escuchado a cristianos que dicen, yo debería ir a un bar a predicar el evangelio. Y digo yo, si usted está en un bar y está tan alta la música, ¿usted cree que va a entrar alguien y va a decir, este que está aquí es cristiano? No. Muchas de las veces nosotros nos moldeamos a las cosas del mundo en lugar de transformarnos y ser moldeados a la imagen de Cristo. No se trata de...
Esto es lo que yo no entiendo a veces, de que yo he escuchado tanta historia que a veces me dicen. Yo me acuerdo de una vez que un pastor en una predicación contaba sobre un pastor que dijo que fueran a rentar películas de adultos porque iba a predicar sobre la pornografía. Pues no el pastor, sino que él contó de alguien. Él dijo, y dice él, ¿por qué? ¿Qué necesidad hay? Sabemos de que es inmoral, porque la Biblia está lleno diciendo de que es inmoral. Y ahora estoy siendo un poquito más práctico que teológico, porque quiero que de verdad entiendan lo que está diciendo. Que es transformados a la imagen de Cristo, que murió, que descendió de los cielos, se hizo hombre, murió en la cruz del Calvario y dijo, consumado es. Y esa es nuestra victoria. Y si Él sufrió, nosotros sufriremos. A él decía cosas que la gente decía, ¿qué está diciendo este loco? Dice que su misma madre y sus hermanos pensaban de que él estaba perdiendo la cordura. Que le estaban fallando, estaba cruzando los cables, como dicen en Guatemala. O sea, aún al Hijo de Dios, aún Él sufrió y dice que fue como oveja al matadero. Que no hubo engaño en sus labios. Mateo, vamos rapidito a Mateo capítulo 5. Versículos 11 y 12, ¿ok? Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozados y alegrados, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguen a los profetas que fueron antes de vosotros. Bienaventurados usted. Si dicen, ¿por qué este no quiere ir después del trabajo a una fiesta con nosotros? ¿O por qué este no quiere hacer esto? ¿O por qué no quiere hacer lo otro? Lo miran a uno como loco. ¿Por qué? Porque la cruz es locura ¿para quién? Para los que se pierden. Versículo 5 dice, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Cuando estábamos hablando la semana pasada, voy a leer 5 y 6 y luego vamos a hablar sobre este tema, ¿ok? Porque ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Cuando está hablando de los muertos, ¿de qué muertos está hablando? No está hablando de los que están los que están ahorita en el limbo o los que están en el purgatorio, sino que son los que están muertos en Cristo. ¿Qué es lo que está diciendo Pedro? Lo mismo que Pablo estaba diciendo cuando le preguntaron, pero ¿qué va a pasar con aquellos que se murieron antes de que Cristo regresara? Él dice que ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos, a los que están viviendo en ese momento y a los que murieron en Cristo. Dice en versículo 6, porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Ok, yo entiendo que versículos 5 y 6 son un poquito confusos. Por eso me quiero tomar un poquito el tiempo de hablar un poquito de lo que estaba hablando la semana pasada. Cuando vemos capítulo 3, versículo 19, dice, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Yo estaba mencionando de que esto viene de una creencia. Muchas personas que yo conozco usan el credo de los apóstoles como que si fuera escritura. Que el credo de los apóstoles fue escrito desde el primer siglo y no se terminó hasta el siglo 5 o 6. Cuando esta frase que dice que fue crucificado, muerto y sepultado, esta frase, descendió a los infiernos,
no fue agregado hasta el quinto siglo. No estaba en las primeras copias del Credo de los Apóstoles. Pero nosotros como cristianos reformados usamos este documento porque esto no fue algo que un grupo de personas se juntaron y dijeron, este es nuestra confesión de fe, sino que esto empezó a ser más como una confesión de fe poco a poco. No fue algo que se sentaron 20 personas y dijeron, esta es nuestra confesión. No, esto se fue haciendo y haciendo. Dice que descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos. Es el credo de los apóstoles. Subió al cielo. ¿Cuándo subió al cielo? 40 días después de que resucitó. Pero esto no está acá. Esto los cristianos que estaban en ese tiempo y recitaban el credo de los apóstoles no tenían ninguna pregunta sobre esto. Estas son cosas que se empezaron a enseñar después por personas que no entendían exactamente lo que decía. Se le empezó a agregar. Pero esto no son las escrituras. Y por eso mismo el catecismo de Heidelberg, que fue escrito en 1563, dice, tiene una de las preguntas en el catecismo, pregunta 44 del domingo 16, dice, pregunta, ¿por qué se añade descendió a los infiernos? Hablando del apóstol, el credo de los apóstoles. Dice la respuesta, para que en mis extremados dolores y grandísimas tentaciones me asegure y me sostenga con este consuelo, de que mi Señor Jesucristo, por medio de inexplicables angustias, tormentos, espantos y turbaciones infernales de su alma, en los cuales fue sumido en toda su pasión, pero especialmente clavado en la cruz, me ha librado de las ansias y tormentos del infierno. ¿Qué quiere decir esto? Jesucristo no descendió literalmente a los infiernos físicamente, sino que su testimonio y su muerte en la cruz trascendió. Por eso cuando nosotros vemos Efesios dice, para conocer la anchura de la multiforme gracia de Dios. Jesucristo cuando murió en la cruz dijo, consumado es. Y le dijo al ladrón, le dijo, de cierto te digo, esta noche estarás conmigo en el paraíso. Estoy hablando de esta noche. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, así como yo me confundí, muchas personas se confunden y convierten y sacan doctrinas. Y si el pastor no me corrige, les apuesto, o no les apuesto, pero les aseguro de que muchos verán el video y dirán, él dijo que esta noche y eso no es bíblico. Es que eso es lo que pasa. Muchas veces nosotros nos enfocamos en las cosas que no son. Nos enfocamos en cómo nos vestimos y cómo nos vemos, pero no cómo está nuestro corazón ante Dios. Versículo 6 dice, porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos. ¿A qué muertos? Si nosotros no entendemos bien el versículo 19 del capítulo 3, si nosotros no entendemos bien eso, acá vamos a traer presuposiciones y decimos, son los muertos que estaban en el limbo, en el paraíso o ahí donde está Abraham. Pero no es lo que está diciendo. Por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos en Cristo, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. El hombre juzga conforme a la carne. ¿Ok? Al cristiano que vive su vida devota hacia Dios y el hombre lo juzga, él está juzgando conforme a la carne. Pero Cristo, que tiene autoridad sobre todo, dice que él va a juzgar de acuerdo a los mandatos de Dios. El hombre juzga según la carne solamente. No vivamos de acuerdo a esos estándares, sino según los mandatos de Dios, pero vivan en espíritu según Dios, dice el versículo 6. ¿Ok? Esto no habla de esos espíritus que estaban encarcelados, que muchas personas piensan que estaban en una cárcel, que Jesucristo descendió, les predicó el evangelio. No. Versículo 7. Para que vean, esto es algo mucho más grande de lo que muchas de las veces nosotros nos sentamos a meditar.
Versículo 7 dice, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Este versículo 7 ha sido un versículo en donde hay multitudes de desacuerdos. Pero yo no estoy aquí para enseñarle toda clase de desacuerdos. Solamente le voy a dar los tres entendimientos generales sobre esto. Cuando habla de que más el fin de todas las cosas se acerca, está hablando de el fin del mundo, según algunos, según otros, el fin de los judíos o la destrucción del templo en el año 70. ¿Ok? O la tercera opinión sobre esto es el fin de los lectores. Ahora, sea lo que sea lo que Pedro estaba diciendo aquí cuando dice el fin de todas las cosas, que si era el fin del mundo del que se refería, o que si era el fin del templo en el año 70, o que si el fin o la muerte que acechaba a los que estaban leyendo esto, no importa, este es el punto. Sed pues sobrios y velad en oración. Para los que están tomando notas, les voy a decir algo. Apocalipsis capítulo 16, versículo 15. Mateo 24, versículo 43. Primera de Tesalonicenses 5, versículo 2. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 4. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Todos hablan de ¿qué? De que el Señor regresa pronto, como un ladrón por la noche. Que Él regresa pronto. Entonces, ¿cuál es nuestro deber? Sed pues sobrios y velad en oración. No se preocupen. Muchas de las veces nosotros nos metemos en doctrinas y queremos saber las respuestas de estas cosas, y en realidad hay tanto desacuerdo de que a veces los secretos le pertenecen a Dios. Seguramente los que estaban leyendo esto sabían a qué se refería Pedro. Y yo soy de los que piensan de que se refería a la muerte que acechaba a los lectores. Versículo 8. Y ante todo tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Esto es básicamente lo que Proverbios capítulo 10, versículo 12 dice. ¿Ok? De que una respuesta mala, vamos a ir rapidito. Creo que Proverbios capítulo 10, versículo 12. El odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Hay un tema que se ve una y otra vez en las Escrituras en el Nuevo Testamento, especialmente por el apóstol Pablo, cuando dice que la fe, la esperanza y el amor, y esto es conocido como la Trinidad Paulina, ¿ok? Que habla de la fe, esperanza y amor. ¿Y qué dice Pablo en 1 Corintios capítulo 13, versículo 13? Amor, fe y esperanza, pero el más grande es ¿cuál? El amor. ¿Ustedes saben por qué? Y creo que es muy relevante para nosotros hoy día. ¿Por qué? Porque dice que la fe va a ser realizada. ¿Qué significa esto? ¿Ok? Para los que están tomando notas. Sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Pero dice Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2, de que cuando nosotros le veamos a Él, seremos como Él. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros caminamos por fe y no por vista. Pero cuando lo miremos a Él, no caminaremos por fe. Adoraremos porque lo vemos y seremos como Él. Entonces nuestra fe será realizada. La fe es temporal hasta el día del Señor. La esperanza, ¿cuál es nuestra esperanza? Primera de Pedro capítulo 1, versículo 3. Bendito el Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. ¿Cuál es esta esperanza? Por la resurrección de Jesucristo de los muertos. La esperanza también es temporal. También es temporal. Cuando resucitemos, esa esperanza será realizada.
Ahora, ¿cuál de estos es eterno? El amor. Y nosotros amamos porque Él nos amó primero. Y vean el versículo 8 lo que dice: y ante todo tener entre vosotros, entre ustedes, entre nosotros, ferviente amor. Dice que el que ama a Dios pero odia a su hermano, ¿qué le pasa? Es un mentiroso. Entonces, cuando dice porque el amor cubrirá multitud de pecados, ustedes saben una de las buenas formas o un buen ejemplo que tenemos del amor de Dios. Génesis capítulo 3 versículo 21. Que cuando Adán y Eva pecaron, Él cubrió su desnudez con la piel de un sacrificio. Eso es amor. Y así ha sido la historia desde el principio. Sufrimos, pero no de por gusto. Escuchen, Dios cuando llegó al Edén le dijo a Adán: ¿dónde estás? No porque no sabía dónde está. Dios buscó al hombre desde un principio. Y hasta el día de hoy es lo mismo. Porque el hombre no busca a Dios. Dios nosotros no lo buscamos porque no está perdido. Dios descendió y murió por nosotros. Y de la misma manera que Noé calafateó el arca, Jesucristo hizo expiación por nuestros pecados. Cubrió nuestra culpa con la sangre de Jesucristo. Por la culpa de Adán fue cubierto con un sacrificio. Por nuestra culpa, Jesucristo murió y su sangre nos cubre. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Y ese amor cubre multitud de pecados. Yo sé que hay en algunos lados, no digo que acá, en algunos lados, que a lo mejor yo no les caigo bien, pero me aman porque Jesucristo murió por mí. Y quieren que les diga algo: si hay algún hermano que a ustedes no les cae bien, acuérdense de esto. La misma sangre que fue derramada por usted es la misma sangre que fue derramada por Él. Entonces usted debe amar a su hermano. Versículo 9: hospedados los unos a los otros sin murmuraciones. Charles Spurgeon era un gran predicador, el príncipe de los predicadores. Él tenía una corbata bien larga, y él le gustaba usarla. Y hubo una vez que predicó con su corbata larga. Cuando terminó la prédica, llegó una de las hermanas que tenía confianza con este pastor y le dijo: pastor, esa corbata que tiene, si me permite, sacó unas tijeras, la voy a cortar porque está muy larga. Esa no es una corbata para un pastor, porque la gente lo mira y va a hablar de usted. Y él le dijo: haga lo que quiera, pero antes de eso déjeme que yo también corte algo. Y ella tenía un vestido de esos largos, bien bonitos, y ella pensó que él hablaba del vestido y dijo: hágalo, pastor. Él dijo: ok, saque la lengua. Muchas de las veces nosotros ayudamos, pero hablamos. ¿Qué es lo que dice? Hospedados los unos a los otros sin murmuraciones, sin hablar. Ya la semana pasada y varias veces hemos hablado sobre la lengua, de cómo a veces nosotros, o los proverbios que dicen, ¿verdad? De que con la lengua podemos ¿qué? Edificar, bendecir, destruir. También Santiago, ¿ok? O sea, la Biblia no se calla cuando habla de los habladores. Versículo 10. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Para los que están tomando notas, ¿ok? Primera de Pedro capítulo 4. Efesios capítulo 4. Romanos capítulo 12. Primera de Corintios capítulo 12. Todos estos hablan de los dones espirituales. Y el hospedaje es uno de ellos. El decirle los pecados a otro hermano es otro don. El amonestar a los hermanos es otro don. Yo a veces bromeo con Phil y le digo: tú tienes el don de
estarlo amonestando a uno. Pero yo no dijera eso al menos de que no fuera bíblico. Porque es bíblico. Y no quiere decir de que el hermano anda regañando a todos, sino que Dios le ha dado sabiduría para poder corregir en amor. Cuando dice acá que cada uno según el don ha recibido, no quiere decir por si a ustedes les dieron un don. La otra vez hablamos sobre cómo a cada uno de nosotros se nos ha dado un don. Entonces se usa para ministrar a los otros. No para qué, para alimentar su ego, sino que para ministrarle a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Cuando habla de esta palabra multiforme, piensen de una flor que tiene diferentes pétalos. Son diferentes pétalos, pero la misma flor. Es múltiples pétalos, pero el centro es uno. Usted ha recibido un regalo de Dios diferente que al hermano que está a su derecha. Pero sin embargo, tiene que usarlo para la gracia de Dios. Versículo 11, este es nuestro último versículo. Si alguno hable conforme las palabras de Dios, no conforme a su propia sabiduría, sino que con la sabiduría que Dios le ha dado. Si alguno ministre conforme al poder de Dios, el poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, no para su propia gloria, sino que para que Dios sea glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Voy a terminar con esto. ¿Se acuerdan que unas semanas estábamos hablando sobre la cosmetología, de cómo le dice Pedro a las mujeres que no solamente, ¿verdad?, que se pongan el maquillaje, como diciendo no luzcan como que si aman a su esposo o respetan a su esposo, sino que háganlo? Ahora que estamos en el tiempo de Navidad, el otro día estaba sentado cerquita del árbol de Navidad en la casa y me puse a pensar en esto. Muchas de las veces nosotros gastamos en adornar cosas como un árbol, pero nunca gastamos menos, en los regalos. El árbol se mira hermoso, pero los regalos son mucho más valiosos, ¿verdad? De la misma manera con nosotros. No nos pongamos maquillaje o adornemos como que si amamos a nuestro hermano, pero con la multiforme gracia de Dios, de acuerdo al regalo que Él nos ha dado, tenemos que amar y dar un regalo mucho más grande que cosa física. No hay regalo más grande que este, que un hermano o que un amigo muera por el otro, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros meditamos en estas cosas, recuerden, no lo hacemos para nuestra gloria, sino que para la gloria de Dios, por Jesucristo. Amén. Señor, te damos gracias por este tiempo. Pedimos, Señor, de que nos ayudes a practicar estas cosas, Padre. Ayúdanos a amarte, a glorificarte. Que podamos, Señor, vivir de acuerdo a la imagen de Jesucristo. Señor, ayúdanos. Sabemos de que Él, el que empezó un buen trabajo en nosotros, lo terminará en el día de Jesucristo, Señor. En el día del Señor. Padre, regresa pronto. Ayúdanos, Señor, a amarte, a glorificarte, a que seamos sabios, Señor, que estemos firmes en oración, Padre. Que podamos, Señor, a contar, Padre, con tus promesas y que podamos amar y aplicar esas cosas en nuestras vidas y poder amar a nuestros hermanos, Señor. Te damos gracias, Padre, por todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, gloria al Señor. Qué bueno poder estudiar la palabra de Dios, ¿verdad? Y yo creo que aquí nos vamos con un desafío. Y cada vez que estudiamos la palabra nos tenemos que ir con un desafío. Y el desafío es este. El fin de todas las cosas se acerca. Y muchas veces no pensamos en eso. O sea, que nos tengamos que morir o que el Señor venga, es una realidad. Ahora la pregunta que nos tenemos que hacer es esta, a la luz del versículo 2. ¿Cómo vamos a vivir
el tiempo que nos resta. ¿Cómo lo vamos a vivir? ¿Lo vamos a vivir como se nos da la gana? Como decía Tomás, ¿no? El ser cristiano cuesta, tiene un costo. No el costo, la salvación no tiene un costo, pero la vida cristiana tiene un costo. Uno tiene que decir que no, uno tiene que poner límites, uno tiene que... y eso tiene un precio que uno tiene que pagar, ¿no? ¿Cómo lo vamos a vivir? Yo creo que la exhortación está en el versículo 3. Baste, ya el tiempo ha pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Es decir, el tiempo nuestro ya pasó para estar agradando al mundo. Asegurémonos de agradar al Señor y de mostrar esa vida, viviéndola como dice ahí el resto del capítulo desde el versículo 8 en adelante. Amén. Amén. Gloria al Señor. Entonces nos vamos con esta. ¿Cómo estoy viviendo? ¿Puedo decir basta ya y tengo que tomar otra dirección? ¿O voy a seguir desperdiciando mi vida y enterrando los dones que el Señor me ha dado? O ministrando los dones, como dice ahí, para la gloria de Dios. Amén. Muy bien. ¿Cuántos aprendieron algo hoy? Yo aprendí mucho. Amén. Y siempre aprendemos, siempre nos confronta la palabra de Dios, siempre que venimos ante ella. Amén. Amén. Y esta es la mejor manera de ser motivados, ser confrontados con la palabra de Dios. ¿Por qué no nos ponemos de pie?